Ahora tenemos un bloque. Bien, no sé si tuvieron la oportunidad de mirar esa tecnología ayer en la noche, la tarde, en la apunte, pero básicamente voy a tratar en esta clase de tocar un aspecto que es muy interesante, que tiene que ver con lo que se llama genéricamente coeficientes de inducción. ¿De dónde nace esta idea? Es muy parecido, es el equivalente a una idea que apareció cuando estudiábamos un dispositivo, digamos, sistemas de conductores. ¿Ya? Y lo que en esa época, cuando mirábamos la electrostática y mirábamos sistemas de conductor, un conductor o un sistema, un par de conductores o n conductores en general, siempre nos dimos cuenta que había una relación lineal entre la carga y el potencial de conductor. Siempre aparecía de esa forma. Por lo tanto, la medida de la relación entre carga y potencial de un conductor era natural, parecía natural, introducir algún tipo de coeficiente. Y así aparecieron los coeficientes de capacidad, ¿ya? Que en el caso de un sistema de dos conductores, la llamábamos la capacidad, formaba un dispositivo que se llamaba condensador y se quedaba caracterizado por un número, la relación entre la carga y la diferencia potencial entre los dos conductores, que era la capacidad condensador. Es la misma idea la que buscamos desplegar allá. Y aquí el problema es un poquito distinto. Lo que uno tiene, en el caso del magnetismo, vamos a suponer que tengo un circuito, puede ser una espira, puede ser algo más complicado que eso, pero está representado por un circuito por el que circula una cierta corriente I. Si esa es la información que uno le da, la pregunta que uno se va a hacer es, ¿qué ocurre? Y la respuesta es, cuando uno tiene un sistema donde físicamente circula esta corriente, físicamente. Uno dice, en el espacio va a ocurrir algo, va a aparecer un campo magnético. Y dependiendo la estructura, va a tener, por ejemplo, tendría una forma de ese tipo, ¿cierto? Va dando vuelta, es como una rosquilla, y después más grande, ocupa todo el espacio. Así que aparece asociado a este dispositivo por el que circula la corriente y un campo magnético. Ahora, lo que hay que recordar, a partir de la definición del campo magnético, que ese campo magnético va a ser proporcional a la corriente que lo está generando. El resto va a depender de la forma que tiene el sistema. Por lo tanto, si yo me hago la pregunta, ¿cuál es el flujo magnético? ¿Ya? Que enlaza este circuito. En particular, por el rol que juega el flujo magnético en inducir una FEM, o una diferencia potencial en un dispositivo de esa forma. El flujo magnético va a ser la integral a través de la superficie que abarca este circuito por el que circula la corriente I. Y ese flujo magnético, dada la estructura que tiene, como P es proporcional a I, esta integral me va a dar un número, lo que sea, pero va a ser proporcional a I. El hecho que finalmente, cada vez que calcule el flujo magnético, en este caso es el flujo magnético
enlazado por la espira generado a partir del campo que la propia espira genera. Uno dice, en lugar de estar trabajando con todas estas expresiones, voy a tratar de introducir un coeficiente que me mida la relación entre flujo y corriente. Y ese número va a ser característico del dispositivo por donde circula la corriente. Por lo tanto, yo voy a poder conocer una espira, por ejemplo, como las que hemos visto, una bobina, o cualquier otra estructura por la que pueda hacer circular corriente. Ella, dependiendo de la forma como la construya, va a tener un número que le es propio, así como la capacidad era un número que le era propio a un sistema de conductor. Ese dispositivo va a tener un número que me va a relacionar, así como un dato, la relación que se establece entre el flujo que enlaza el propio circuito y la corriente que puede existir. Y esa es la ventaja, porque yo puedo definir ese dispositivo por un número. No solo eso, yo puedo ir a una tienda y comprar una bobina o un inductor con un valor para ese número. Y ahí inmediatamente voy a saber cuál es la relación entre el flujo y la corriente que puede existir. Tiene un sentido práctico. Por lo tanto, uno introduce lo que se llama un coeficiente de inducción propia. O también se conoce como la circunstancia propia del circuito como una letra L, que es el flujo magnético total que enlaza el circuito dividido por la corriente que por el circuito. Y enfatizo el flujo total. ¿Por qué? Porque este circuito, por ejemplo, podría corresponder no a un anillo, sino a N anillos, ya conectados entre sí a una bobina, bien plana. Puede ser angostina. Pero en ese caso yo tengo N vueltas de la bobina. Entonces el flujo va a ser N veces el flujo enlazado por una de las vueltas de la bobina. ¿Ya? Por eso que enfatizo el flujo total, magnético total, dividido por la corriente. Si se da esta relación, L depende de la geometría del circuito y del medio en que está inserto. Esa es la idea de inductancia propia. Y no deja de ser interesante porque, miren, la lógica de esta es lo siguiente. Si yo les doy un anillo, una espira, ¿ya? Una espira que tiene una geometría dada, tiene un radio dado, etc. Pero en lugar de dar toda esa información, yo digo, tiene una inductancia propia L. ¿Ya? Inmediatamente sé que si circula por aquí una corriente I, el flujo magnético que enlaza esa bobina va a ser L veces I. Y por lo tanto, la FEM, si varía en el tiempo, va a haber una FEM inducida, que es la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, y la FEM va a ser menos L por DI a D. Esa es la ventaja. Fija, yo no he calculado, no he hecho ningún cálculo, y ya sé cuál es la FEM.
Y esto es muy útil cuando trato de estudiar una inductancia como un elemento de circuito. ¿Ya? Como un elemento de circuito. No como se lo planteó en general así, como una distribución, sino en un circuito dado, por ejemplo, en un circuito donde hay una fuente, un epsilon, que es una batería, por ejemplo, una batería, que tiene resistencia. ¿Sí? Y tiene también algún dispositivo, o la forma del circuito es tal que tiene efectos inductivos. Ustedes no lo ven, pero les puedo contar el hecho que en la casa haya un refrigerador. Uno es el refrigerador, pero el refrigerador adentro tiene un motorcito. Y ese motorcito está andando. Y ese motor, naturalmente, por la forma que se construye un motor eléctrico, son bobinas. Entonces hay efectos inductivos en el circuito que ustedes están alimentando de la casa. ¿Se fijan? Eso es lo que significa efectos inductivos en un circuito. Que quedan representados a través de un mono de ese tipo. También podrían haber efectos capacitivos. Y uno pone elementos condensadores, un símbolo. Ahora, ¿cómo los pone? Aquí los puse en serie, uno después del otro. Pueden combinados de cualquier forma. Eso es no lo importante. Pero lo que le está diciendo esto, en el análisis de este circuito, aquí hay una caída de potencial, que es una diferencia potencial entre estos dos puntos, que es la resistencia por la corriente que circula por el circuito. ¿Sí? La diferencia potencial V es R por I. Aquí, la diferencia de potencial es la carga que toma las placas dividido por la capacidad. La pregunta, ¿cuál es la diferencia, cuál es la caída de potencial que hay en la inductancia? Es L por dI de T. Por lo tanto, si yo quiero analizar ese circuito, tengo una fuente. Tengo una caída aquí de potencial, que es R por la corriente. Pero ya no voy a poder despejar la corriente como la diferencia de potencial de la fuente dividido por la resistencia. Porque si tengo efectos inductivos, ese efecto inductivo tiene que ver con la derivada de la corriente. Entonces empiezo a generar una ecuación diferencial para describir el comportamiento de la corriente en el tiempo. Más aún si tengo efectos capacitivos en el sistema. Donde aparecen efectos, finalmente uno termina, si tengo los tres efectos, termina con una ecuación diferencial de segundo orden. Es lineal, es bien decente, pero igual es una ecuación diferencial de segundo orden, que hay que saber resolver, y no homogéneo. ¿Y de dónde aparece eso? Por eso que utilizo esta descripción. Porque yo no quiero, si ustedes me dan un circuito, yo no quiero estar tratando de identificar cómo calcular el flujo a partir de esta relación. Yo quiero que ustedes me den como información cuál es el L característica del circuito que estoy analizando. Por eso es que esto es más bien física y esto es como la aplicación de la física, y aquí se va ya por un poco el enfoque más técnico, más ingenieril, que el análisis del circuito, como construir cosas. ¿Ya? Pero esta relación es súper chévere. Porque funciona igual. Y el signo menos incluso uno lo justifica, porque en realidad esto es como una fuente. ¿Ya? Entonces, finalmente, en el análisis del circuito, aquí hay una caída de potencial, acá hay otra caída de potencial y otra caída de potencial. Y esa caída de potencial vale L por dI de T coseno sí. Porque en realidad corresponde a parte de una FEM. Lo que llama uno una caída de potencia. Eso se nos menciona un poco de pasar. Les voy a hacer un problema, o esta propuesta, donde no es un problema así de análisis de circuito, pero el fenómeno aparece.
Y se lo voy a mostrar para que un poco tomen la idea qué significan los efectos inductivos, que son súper importantes, están siempre presentes. Lo que pasa es que uno se lo ha hecho a bolsillo hasta ahora. ¿Ya? Pero están presentes, así como los efectos capacitivos, siempre presentes en cualquier sistema. Ese coeficiente de inducción propia o inductancia propia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uno se las arregla cuando tiene un sistema de conductores de N circuitos en realidad? ¿Ya? Por donde circulan corrientes de I1 hasta I sub N. ¿Ya? Entonces quiere conocer cuál es el flujo enlazado por cada una de los circuitos. El problema que ustedes tienen acá en principio es un circuito, otro circuito y el enésimo circuito. Uno. Y 1 y 2 y este es el IN. Y el análisis que uno hace es el siguiente. ¿Está bien? El flujo, asociado a cada corriente, de ahí sub K, por supuesto, va a haber en un punto del espacio un campo magnético que yo puedo rotular como V sub K. Y el K, V sub K, lo único que está diciendo que tiene, que el origen de ese campo está relacionado con la corriente I sub K, en el circuito K, para llevar la contabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, en un punto cualquiera, aquí hay un campo total. El P en un punto cualquiera va a ser suma sobre todos los campos. O sea, en ese punto tengo que sumar vectorialmente todos los K que me generan los distintos circuitos. En particular, si quiero calcular el flujo magnético total en el circuito K, tengo que tomar el campo magnético, total en el circuito K e integrarlo a través de la superficie K. Es ponerme aquí, pongamos que está el K, entonces veo cuál es el campo propio que genera la corriente 1. Yo tengo que ver cuál es el campo que genera en esta superficie la corriente 2 y la corriente I sub N al final. Por eso es que tengo que sumar. Profe, está grabando. ¿Perdón? Está grabando. Sí. Sí, está grabando. Bien, entonces lo que voy a hacer es... Ya. Entonces el flujo es proporcional a el flujo magnético total en el circuito K. Va a ser igual, si reemplazo el P, va a ser KL, sumatoria sobre N, de integral sobre la superficie K, de P sub N punto BS sub K. Donde L va de 1 a N. Entonces, cambié el nombre del índice. Bien, pero lo que yo sé es que este integral es proporcional a I sub L. Porque el campo B sub L está generado por la corriente I sub L. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como sumatoria sobre L de 1 a N de un coeficiente
que me tiene que relacionar el circuito donde estoy calculando el flujo con el circuito donde está circulando la corriente, la L. Y eso lo voy a llamar unos coeficientes, es una matriz de números que me relaciona todos los circuitos que entran en la corriente con la corriente y su L. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo magnético total acá toma esa forma, donde M sub K N es, por definición, el integral sobre S sub K de sub L punto de S sub K partido por la corriente y su L. Y esto se le llama los coeficientes de inducción. Coeficientes de inducción mutua o inductancia mutua. Inductancia y por supuesto es fácil verificar que los elementos de la diagonal corresponden a las inductancias propias de cada uno de los circuitos. Porque si estoy en la diagonal, B sub K es el B sub K integrado sobre la superficie S sub K dividido por la corriente I sub K. O sea, es el número que ya definimos como L. Y son los elementos de la diagonal. Son las inductancias propias. Por lo tanto, para un circuito, para un sistema de N circuitos, este está caracterizado desde el punto de vista eléctrico por una matriz, que es la matriz de los coeficientes de inducción. ¿Ya? O la matriz de las inductancias, las propias y las mutuas. Las propias se refieren a el flujo que enlaza cada circuito debido a la propia corriente con el circuito. Y las mutuas son los efectos que uno observa entre un circuito A con respecto a un circuito B. Bueno. A ver, ciertas propiedades, uno espera que la matriz sea simétrica en K y L. Que el sistema no puede cambiar ya si cambio la rotulación. Físicamente es lo mismo. ¿Ya? Así que lo que pasa es que ahora hay que demostrar. Y la pregunta es ¿cómo uno calcula esa cosa? Así caracteriza el problema y les voy a dar por aviso que dejé escrita una expresión de cómo se calculan. A ver, ¿cómo se calculan normalmente tanto la inductancia propia como las inductancias mutuas? Mi recomendación, si necesitan calcularlo en un problema específico o se les pide calcularlo, usen la definición, que básicamente es calcular el flujo enlazado, ¿ya? Identificar el campo y la corriente que lo producen para que se produzca este cociente y haya una simplificación. Recuerden que este número es independiente de la condición eléctrica. Si yo les doy un sistema de N circuitos, ese sistema tiene, sin ninguna conexión eléctrica, es propio tener inductancias propias y las mutuas M1N, entre estos dos, aquí hay un M12, etc. Pero un circuito significa, y su geometría significa dar estos números. Ya, esa es la simplicidad, porque si no tengo que empezar a calcular específicamente toda esta expresión.
¿De acuerdo? Así que estos son números que dependen solo de la geometría, de cómo están ubicados estas cosas una relativa a la otra, y del medio que están sumergidos. Y el medio, más adelante, va a resultar explícito qué estoy queriendo decir con el medio. Normalmente, desde el punto de vista magnético, no hay gran diferencia, la gran mayoría de los materiales, entre estar en el vacío, o estar en el aire, o estar en el medio. No es como en el caso eléctrico. Salvo esta familia de materiales que se llaman ferromagnéticos, que ahí cambia violentamente el comportamiento del medio material frente al campo. Muy, muy especial. Por eso que los imanes son todos de un mismo tipo. No hay, ustedes nunca han visto un imán hecho de un pedazo de madera, o algo que genere un campo magnético. Son siempre de hierro. Y ese es el material ferromagnético típico. Son muy pocos, fierro, cobalto, níquel y su aleación. Bueno, así que eso lo vamos a mirar después con cuidado. ¿Cómo uno explícitamente encuentra una expresión para eso que se puede hacer tanto para M como para L? Observen, por ejemplo, veamos la expresión para MKL, la más general. Calcular el flujo magnético enlazado, el flujo magnético enlazado por corresponde acá, ¿ya? Debido a la corriente que circula por L, que es la integral sobre S sub K de B sub L punto de S sub K. Eso termina de ver. Pero el campo, ¿ya? ¿Qué significa calcular el B producido por una corriente que circula por el circuito L en un punto R del espacio? Lo puedo escribir como el rotor del potencial magnético vector. Y le voy a mantener el índice L para saber de dónde sale. Bueno, si esto es verdad, el flujo lo puedo escribir no como una integral de superficie, sino como una integral de línea a lo largo del circuito K de A sub L de R punto de R sub K. Porque tiene una integral de superficie con un rotor y el teorema de Stokes la transforma en integral de línea. Y uno conoce para un circuito por donde circula la corriente y uno conoce una expresión para A, en este caso A sub L. Y se puede escribir como un 0 partido por 4pi I sub L. Y sub L por la integral sobre C sub L de R sub L partido por R menos R sub L módulo. Lo que está diciendo eso es que uno tiene un circuito por donde circula una corriente I sub L descrito por la coordenada R sub L que está calculando en un punto R del espacio cuál es el potencial A. Yo se lo vi hace mucho tiempo. Ya, pero observen que esta manera de escribir las expresiones es hacer explícito la corriente I y dejar toda la geometría en el resto. Porque este A sub L lo meto acá
que me permite calcular el flujo como una doble integral de línea. ¿Ya? De una expresión que tiene solo que ver con geometría, salvo que voy a poder factorizar el I sub n. Lo cual me permite, después, dividiendo el flujo por I sub n, me permite calcular el coeficiente m sub k n. Ese es todo el truco. Entonces, con esa expresión voy a poder escribir m sub k n, ese es el flujo magnético enlazado por el circuito K, partido por la corriente que circula por L, m sub k n tiene la expresión 0 partido por 4 pi, y le va a quedar dos integrales de línea sobre la integral de línea del circuito K, la integral de línea sobre el circuito L, y aquí arriba les va a quedar R sub K punto de R sub L partido por módulo de R sub K menos R sub L. Lo que no me creo, en principio, si no es una integral fácil de hacer. ¿Se fijan que una integral que uno tiene que tomar dos circuitos? Integral sobre el camino que siguen las corrientes en cada circuito. La integral se puede complicar algo. Pero muestra varias cosas. Por ejemplo, es MKL. Aquí están los índices y yo les mencioné que era simétrico en K y L. Pero vean la expresión a la que llegué. Y si ustedes cambian K por L, aquí tengo el módulo de lo mismo. Porque el módulo solo es la distancia, así que da lo mismo cuál es el rótulo. Pero y aquí hay un producto punto, un escalar. Así que da lo mismo como nos toca. La proyección de uno sobre el otro, o del otro sobre el uno, es el mismo. Así que eso, claramente, entre otras cosas, les demuestra que MKL es simétrico. Y da una forma explícita de hacer el trato. En caso explícito que exista la necesidad de hacerlo, usen. Pero en general es recomendable usar más bien la definición, sin llegar a fórmulas explícitas. La definición significa haga el cálculo del flujo, hágalo así por parte. Tengo una corriente, genere un campo. Con el campo vaya y haga la integral de superficie. Con eso calcula el flujo, y ese flujo le va a salir proporcional a la corriente, lo pone aquí arriba, las corrientes se van a simplificar y le sale el resultado. Bueno, esa es una manera. Hay otra manera, se lo voy a mencionar probablemente en la próxima clase, que uno puede calcular estos coeficientes a partir de la energía. Más elegantoso, ¿verdad? Eso es bonito. Porque uno calcula la energía del sistema, la puede calcular de otra manera. La energía la relaciona con estos coeficientes de inducción. Y así que sacan la energía, la inductancia a partir de la energía. ¿Okay? Ahora, ¿por qué me dicen ustedes que haya relación entre energía y estos coeficientes? Lo que tienen que pensar, energía, piensen en potencia más que energía, es energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Energía por unidad de tiempo es como potencia, pero esto es como una FEM por corriente. Una FEM por corriente es algo así como epsilon por I. Pero si es la FEM asociado a los efectos inductivos de un circuito, esto es como I por decía de T. Y ahí estamos ya, ahí hice la conexión, porque el flujo tiene que ver con el coeficiente de inducción por la derivada de la corriente. Entonces, aquí van a aparecer básicamente M por I por la derivada de T, o L. Entonces, la potencia de la energía por unidad de tiempo se me está relacionando con el coeficiente de autoinducción.
Y si yo eventualmente conozco este número y conozco cómo funcionan las corrientes, yo puedo explicar ese libro. Por eso se conecta. Y a través del flujo. Bien, eso es lo que les he contado. Existen estos coeficientes. Y lo que uno concluye es, quiero lo central, la conclusión es que el flujo, ¿cierto?, magnético total de un circuito K se puede escribir como sumatoria sobre el índice L de 1 a n, es decir, como una combinación lineal de los coeficientes de inducción KL por las corrientes que circulan por cada uno de los circuitos. Eso es lo genérico. Y esa expresión, recuérdenla, esa relación entre flujo y corriente es súper útil. Un ejemplo, dos circuitos. Los circuitos, tengo circuito 1, circuito 2. Aquí circula corriente I1, acá I2. Ustedes me pueden preguntar, ¿qué pueden ser dos circuitos? Fácil de decir. Por ejemplo, dos bobinas. Una encima de la otra. Ahí tenemos núcleos con una bobina. Ese es el circuito, por aquí vamos a incluir la corriente. Después tengo otra bobina, no hay ningún problema en eso. Tengo otra bobina que está armada encima de la otra. Ahí tienen dos circuitos, donde cada uno tiene una inductancia propia y además hay una inductancia mutua entre uno y la otra. Siempre se lo voy a calcular, está calculado ahí. Pero es muy importante en particular ese ejemplo, que da origen a una aplicación de gran utilidad de un transformador. Por eso que en ese caso todo lo que asegura, uno dice el flujo magnético enlazado por el circuito 1, lo escribo como L sub 1, que sería la inductancia del circuito 1, por la corriente que circula por ese circuito. Más o menos M de M2 por la corriente que circula por el circuito 2. El flujo magnético enlazado por el circuito 2 va a ser con el 2 ahora, por este, va a tener la contribución que viene del hecho que circula una corriente por el otro circuito e induce un efecto en este. Se lo voy a escribir como más o menos M21 debido a la corriente I sub 1. Lo escribí de esa forma para que claramente se puede escribir en forma matricial, más la autoinducción, el efecto autoinductivo, escrito como L2, porque I sub 2 para el circuito 2. ¿Ok? Esa es la descripción desde el punto de vista de flujos magnéticos y corrientes para ese sistema de dos circuitos. Dos observaciones. Uno, M12 es igual a M21.
A eso, en el caso de dos circuitos, por supuesto, uno siempre habla de la inductancia mutua, que es un solo uno. Es M. Lo otro que les debiera despertar alguna curiosidad, ¿por qué puse el signo más menos? ¿Creen ustedes que puede ser? Vean, la teoría no hace, la teoría solo genera planteamiento, genera como dato el hecho que circula una corriente, pero no define la forma geométrica en cómo están construidos estos dos sistemas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si la corriente aquí circula en ese sentido, genera un campo así que en esta parte está llegando en esa dirección. Imagínense. La teoría no les cuenta en qué sentido circula la corriente, solo le está diciendo que existe la corriente. Entonces, aquí está llegando un campo magnético generado por la bobina. Pero el campo magnético que genera la bobina va a depender del sentido en que circula la corriente. Porque puede circular de tal manera que refuerce ese campo magnético, se suma, por lo tanto aumenta el flujo enlazado. O puede generarse, o puede circular de tal manera que el campo que genera, el campo 2 que genera sobre esta superficie, debilita al campo que está generando en esa superficie la bobina 1. Entonces, a priori, salvo que yo conozca específicamente el problema, yo no sé si hay un reforzamiento del flujo entre las bobinas acopladas o un debilitamiento del flujo mutuo. Por eso no lo sé, yo prefiero indicarles el más menos, por lo menos, porque ¿a qué se refiere con el más menos? Mire con cuidado su producto. Ahora, en el análisis formal de circuitos y de sistemas eléctricos, en particular cosas como transformadores, uno se encuentra con que está señalado en el dispositivo eléctrico por unas marcas, está señalado por donde entran las corrientes a los circuitos. O sea, está señalado el sentido de circulación de la corriente para cuando uno haga el análisis eléctrico del sistema, sepa qué escribir, si es con un más o con un menos. Es una información que es adicional a esto. En un circuito físico de verdad, si no, no habría manera de hacer el análisis. Y ustedes incluso pueden pararse y mirar en un transformador ya más o menos grande, ¿no? Cosas chicas de casa no, pero uno grande, ya, que se ve incluso en las calles, a veces se les ve en las zonas donde entra la conexión eléctrica, se ven unas marcas. Se ven unas zonas, pueden ser unos puntos rojos, puntos blancos, y se ven las marcas, son marcas que señalan cómo están hechos los enrollados para determinar los flujos que hay dentro del aparato. Es bien curioso, pero funciona, es así. Ok, así que un sistema de dos circuitos funciona de esa manera. La implicancia de esto es muy interesante, porque recuerden que el flujo, la variación, si esto varía en el tiempo, esto genera FEMS. Significa que hay una FEM inducida en ese circuito y una FEM inducida en este otro circuito. Por lo tanto, la presencia de un circuito y cómo se comporta está afectando al otro, y viceversa. Y esa es como la gracia de estos problemas. Normalmente, en los problemas, cuando se les dice
desprecie los efectos autoinductivos. Significa que al calcular el flujo enlazado con un circuito, uno desprecia el elemento de flujo que proviene de la propia corriente que circula por él. Y uno solamente está tomando en cuenta el efecto que el otro circuito le está generando. Caso contrario, hay que tomar el problema completo. La pequeña diferencia técnica es que siempre se complica, es mucho más complicado hacer lo que sea. Tiene una dificultad técnica, va a ser más complicado resolver. Pero el sentido de la frase desprecio efectos autoinductivos es despreciar las circunstancias propias cuando estoy en presencia de otros circuitos. Y lo dominante es la interacción mutua entre los circuitos más que el efecto propio. Y lo digo porque muchos problemas que ustedes van a ver, o se les va a preguntar de repente, se dice, haga tal cálculo, pero desprecie los efectos autoinductivos o desprecie la inductancia propia, cosas así. De que sepan qué significa. Es un tema de lenguaje, pero hay que ser preciso, porque si no uno se pierde, ¿no? No sabe o trabaja de nada. ¿Quieren parar un segundo? No está el camino, que es lo único que se nos agota. Sí, yo me llevo a comprar un café. Bueno, anda nomás, yo paremos un segundo. Antes que se me olvide, sobre dimensiones, están las inductancias propias y las mutuas. Se miden en unidades que son de flujo partido por corriente. Y el flujo se mide en unidades de Tesla por metro cuadrado. Y dividido por corriente, que son amperios. Esas son las dimensiones. Y esto se le da un nombre. Henry. Y se usa en la letra la dimensión H para ello. Las inductancias se miden en Henry, así como las capacidades se miden en Faraday. Eso era con respecto a unidades. Queríamos hacer un ejemplo. Hay 2, 3 ejemplos desarrollados. Se los recomiendo. Se los recomiendo con bastante detalle, más o menos. Lo que voy a hacer aquí es mostrar, destacar un punto importante. Un problema que me interesaba mostrarles es este. Imaginen un alambre muy largo que tiene, porque circula una corriente I, y a una distancia de el alambre, hay una espira cuadrada, es cuadrada para que sea más fácil, ¿no? De, qué sé yo, de lados A y B. Ese es el sistema. Es un alambre y un espira. Entonces, por aquí voy a hacer circular una corriente que depende del tiempo. Entonces, lo que quiero saber, ¿qué pasa en la otra espira? Cuando esa corriente varía en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿En qué dirección circula? Si es que hay corriente y cómo varía. Ahora, el dato, y esta es información, es muy simple. ¿Cómo varía esta corriente en el tiempo? De la siguiente forma. Es básicamente un alambre que está conectado a la red eléctrica, o a una batería, mejor dicho, pero y hay un interruptor que está abierto, está off, entonces no circula corriente. Entonces de repente ustedes prenden el interruptor, y que lo que hacen es pasan de un valor 0 a un valor I sub 0.
No existe corriente, pasa un valor constante y sub cero. ¿Dónde está la variación en el tiempo? En el salto. Y es una variación, además, matemáticamente bien violenta, porque es un escalón. Y eso es muy parecido a lo que ocurre en la realidad. Es como, no sé, pongan una linterna. Típico. Usted la tiene conectada a una batería, pues está apagada la linterna. Entonces, de repente, la conecto. Y como es una batería constante, va a subir la corriente de cero a un valor y sub cero. Entonces, la pregunta es, a ver, la lógica es la siguiente. Hay una corriente que no pasaba nada, de repente apareció. Significa que va a aparecer un campo magnético, que también va a variar de cero a un valor dado. Por lo tanto, va a haber una FEM. Va a haber un flujo que va a ir en el tiempo y una FEM enlazada en este circuito. Y hay que ver cómo va a ir en el tiempo. Esa es la física del problema. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hablar? A ver, para resolverlo hay, digamos, hay dos partes del problema. Uno es caracterizar los coeficientes de inducción que podrían existir en este problema. Por ejemplo, ¿cuál es la inductancia propia de ese circuito? ¿Cuál es la inductancia mutua que existe entre este circuito y este circuito? Y no sé, no la voy a necesitar porque estoy haciendo la pregunta a este lado nomás. Pero uno podría preguntar, ¿existe una inductancia L' para un alambre solo? Esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo la calcularía? Piénsalo, esa es súper buena pregunta de control. Bueno, es el caso más simple, pero mira, por una parte, es el caso más simple, tienes todas las definiciones y chuta, es el caso que te pone todas las dudas encima. Si no hay nada de malo, pero es como la hombre preguntarla, ¿eh? ¿Entendieron? Pero si infinitamente largo, tiene que ser como la inductancia por unidad de largo. Bien, súper buena tu observación. No hay que haya aprendido harto. La primera observación es, esa cuestión, si todo depende de la geometría, eso es muy grande, eso tiene que ser infinito. Así que no me pregunte tonterías. Pregúnteme la inductancia por unidad de largo, es súper buena tu observación. Ya pasaste el curso, no te preocupes. Con esa me pillaste. Pero bien, muy bueno. Claro, no, es que a mí me da gusto cuando ustedes empiezan ya a agarrarle el gusto a las cosas y el sentido común físico empieza a florecer. Entonces hemos avanzado un poquito con respecto al primer día, claro. Eso es lo que, aunque ustedes no lo crean, uno se levanta el ánimo. Entonces necesito pero voy a hacer después están calculados los que no están todos calculados, pero por lo menos el mutuo está calculado en el apunte. Ese cálculo en sí es como muy sencillo, el que quiere discutir en la dinámica del problema, suponiendo que conozco M y L. Entonces el problema lo puedo plantear, lo voy a resolver, y después como M y L es independiente de la condición eléctrica, después lo calculo. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo que me interesa ver el I de T en la espira cuadrada. Estoy suponiendo que tiene un L y existe una inductancia mutua entre el conductor doble y la espira. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ver cuál es el flujo enlazado por la espira. El flujo magnético enlazado por la espira es L
por la variable, perdón, L por I. Suponiendo, y aquí voy a hacer esto es gratuito, voy a suponer que existe una corriente I, esto es una suposición, en ese sentido. ¿Ya? Si me sale el I después con signo negativo, significa que esta elección era para el otro lado. Pero voy a suponer, entonces el flujo magnético es L por I, más o menos el flujo magnético que enlaza esta espiral debido a una corriente que circule por acá. Si la corriente digo que circula hacia arriba, el campo es hacia adentro. ¿Ya? Es hacia adentro. O sea, el campo que produce esto es hacia adentro. Entonces, quiero ver cómo se compara con el flujo que genera esta bobina. Con mi elección de corriente, el elemento de superficie también apunta hacia adentro. Por eso lo elegí así, para que me diera la integral de flujo me diera positivo. Entonces, lo que corresponde en este caso es poner M por I. Todavía no he aplicado la condición de cómo varía explícitamente en el tiempo. Estoy suponiendo que existe un I. Porque este problema tiene su detalle, y eso es lo que quiero enfatizar. Entonces, perdón, también bueno, esto es la espira conductora, así que tiene una cierta resistencia de espira, que es raro. Entonces, tengo que ver qué ocurre, cuál es la FEM inducida. La FEM es menos flujo magnético con respecto al tiempo en la espira. Entonces aparece un L, un menos L por raíz A de T, menos un M con el derivado de la corriente con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y ese es un voltaje que está apareciendo en esta fila, ¿ya? Que es igual a la caída de potencial en la resistencia que tiene el espíritu. Por lo tanto, este problema queda descrito por, se lo voy a escribir así, estoy bien. Chuta, no me equivoqué, pero... El flujo magnético, tengo otra cosa en el cuadro. A ver aquí. El elemento de superficie apunta hacia adentro. Pero aquí, el campo que produce esta espira apunta hacia adentro. También. Pero este campo, si la corriente circula en ese sentido, se apunta hacia adentro. A ver, si circula para allá, el campo magnético también apunta hacia adentro. Supongo que la corriente circula así. Yo te puedo poner no hace mucha diferencia, pero algo hace. A ver, pues si esta corriente circula hacia acá, me genera un campo que aquí apunta hacia adentro. ¿Sí? Por lo tanto, y el de S también apunta hacia adentro, o sea, un flujo positivo. Y aquí este campo
apunta hacia adentro. Si también un poco positivo también, eso sí. Así que esta parte estaría bien. Y esto tiene que estar... ¿Qué significa esto? Que la FEM significa que tengo una FEM. Está saliendo así, es M menos, porque tengo la resistencia. Estoy poniendo esto de esta forma. O sea que R por I. R por I, tengo una caída, y acá tengo una subida. O sea, el epsilon es igual a R por I. ¿Está bien? Entonces esto me quedaría L por I ADT más R por I es igual a... Esto es lo que me molesta. Lo voy a verificar y lo voy a chequear en el apunte, porque me está dando un signo que es distinto. ¿Pero qué signo era distinto? No, perdón. No sé, es que tengo un signo, no sé por qué puse un signo menos aquí. Por eso todo esto está bien, pues algo del signo del entonces no sé por qué, porque el sentido de circulación de corriente que tomé aquí. No, aquí, en el apunte lo tomé por el otro lado. Está súper bueno, fíjate. O sea, sin querer queriendo, estoy forzando el problema a mirarlo de otra manera, pero es el mismo problema. Y fui consistente, a saber. Porque en el apunte hice la solución que la corriente va a volver a tomar. O sea, las combinaciones de signos cambiaron un poquito. Súper, ya. Puedes seguir haciéndolo así, sí, debiera haber lo mismo. ¿De acuerdo? Ese es el problema. El problema de cuál es un poco la dinámica de las corrientes, las cargas en este espíritu. Está descrita por esta cosa. El problema es que tengo que resolver. Aquí el truco es lo siguiente. Observen que para el tiempo t menor que 0, la corriente era 0. ¿Recuerdan ustedes cuál era el dato? Es que la corriente que circula por el conductor es 0, salta y sigue después en I sub 0. O sea, para t menor que 0, esto es 0, no hay inducción, no pasa nada. Así que todo es 0. Pero para t mayor que 0, el circuito está descrito por esta ecuación, pero este término sigue siendo 0. Porque esto es constante. O sea que para t mayor que 0, la ecuación que describe el problema es L por reía de t. R por I al 0. Y esta es una ecuación diferencial de primer orden, lineal, homogénea, súper fácil. Yo voy a definir esta variable tau, que es un tiempo característico del circuito, o de la espira, que es L partido por R. De tal manera que esta ecuación la puedo escribir así, más fácil, como de t más 1 partido por tau, por I igual 0. Pasé dividiendo para acá, y el tau lo definí como este es un tiempo característico de un conjunto. Esta es una ecuación diferencial cuya solución es súper simple y conocida. ¿Sí? Y de ser es una constante de integración que voy a llamar I sub 0 por E elevado a menos t partido por tau.
Si no me queda, tenía que mover y lo reemplazo y satisface. Así que la solución para la corriente que circula por la espira es esta. Pero el problema es que no sé lo que sucede. ¿Cuál es la corriente al tiempo t igual 100? Justo cuando se produce el salto en el conductor. ¿No? Entonces lo que me está esperando pasar. Claro. Entonces, cuando ustedes tienen algo descrito, ya por una ecuación diferencial, y, digamos, y lo que actúa como fuente tiene algo así como una discontinuidad, lo que uno hace es integrar la ecuación justo en el entorno a la discontinuidad. Lo que uno hace es escribe, toma la descripción completa del problema y le integra en torno al t igual 0. Toma un delta, un rango, pero bien chiquito, infinitesimal, de tal manera que las cantidades prácticamente no varíen en ese rango. Pero eso le permite saber qué pasa al lado derecho o al lado izquierdo del origen donde ocurre el salto. Y eso le va a dar información sobre si sucede. Porque hacer este integral en este intervalo muy pequeñito es muy fácil. Porque lo que tengo que hacer es integrar en el tiempo. Entonces multiplicar todo por dt e integrar. Pero al multiplicar por dt, todos estos diferenciales se van. Entonces me queda la integral de di. Pero eso es básicamente la función evaluada en dos tiempos distintos. Aquí también hay un dt, porque esto es dq a dt, en la carga que está circulando dividido por el intervalo de tiempo. Así que me genera una relación entre la carga que genera por la espina. Y acá me va a dar una medida del salto. Entonces, si yo integro, y bueno, que vaya a resultar con el signo al revés. Esto tiene sentido. Valor negativo. Voy a demostrar lo que he hablado tanto, porque siempre lo arreglo para que me salga bonito, pero está bien. Ya, entonces, el truco es multipliquen por dt, integren esta ecuación de menos delta a delta. ¿Ok? Esto es fácil porque me da L por quién. El dt se va, entonces me queda I evaluado en más delta menos I evaluado en menos delta. Con diferencial exacto. Estamos terminando. Más R. Y en realidad es la variación de la carga por unidad de tiempo. Es de Q a dt. Entonces esto me equivale a Q en más delta menos Q es igual a menos N por I en más delta menos I en menos N. Todo lo que ocurre en la corriente, en la carga y el dato de entrada en menos delta, está antes de cero, antes que haya prendido el interruptor, es todo cero, por condición inicial. Bueno, lo otro que hay que tener ojo es en la espira. Ahora voy a borrar esta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tengo esto, tengo la espira, circula una corriente y acá estoy suponiendo que está circulando una corriente I. Cuando conecté, empezó a circular carga. Pero carga no había circulado previamente por la espira. Entonces, en un instante infinitamente próximo a que empezó a circular, el valor de la carga tiene que ser igual al valor, tiene que haber continuidad de carga. No puedo haber inventado carga.
que circulara, porque no había el efecto inductivo. Así que el elemento clave es darse cuenta que la carga es igual por continuidad a la carga en menos delta de cero. ¿Ya? Lo que están diciendo es que inicialmente la carga que circula es cero, porque tiene que empezar a circular. Después, cada vez circula más y más carga. Entonces, y lo otro es que I más delta, cuando delta tenga cero, corresponde a I sub cero. De donde obtienes que I sub cero es R, es menos R partido por L, por la corriente más delta. Pero la corriente más delta es está al lado derecho del cero. Es I sub cero. Claro. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo funciona la corriente? Y me salió el signo menos. Eso significa que mi elección está bien, pero debería haberla tomado por otro lado para que saliera menos. En el apunte está con signo menos. Y esto es una función muy simple, I de t y la espira hace esto. Y esta caída, ¿qué es lo que hace? En la espira no circula corriente. Conecto el conductor, este conductor, la corriente en este conductor, se induce la corriente, pego un salto y después empieza a disminuir la corriente que circula. Y se va finalmente a cero. ¿Bien? ¿Por qué se va a cero? Porque la dependencia temporal ocurrió solo en un instante. Tengo el cero. Como después constante, ya el foco no varió más. Y la caída esta está dada por la constante del circuito. Está. ¿Ok? Bonito como salta. Y eso ustedes lo ven. Si ustedes hacen un experimento por un espíritu, por una corriente, un conductor, y prenden, y hacen circular la corriente por el conductor, y están mirando aquí un test, un perímetro, ustedes ven que hace así, y después se dibuja. Perdimos toda esa magia porque el semestre pasado métodos teníamos que hacerlo por computador. Sí, Sí, era puro programa. No, pero es lo que está en el computador está esa ecuación graficada. Lo que es bonito, también. ¿Qué pasa cuando uno dice, qué sé yo, el efecto autoinductivo de ese espiro es despreciable? Esa es la pregunta del control. Porque hasta aquí está todo manejable. El truco de cómo resolver esto, hay que saber un poquito cómo manejar ecuaciones diferenciales. Pero, ¿qué pasa si el efecto autoinductivo es despreciable? O sea, el L es del orden de 0. Fijan que en toda esta ecuación, donde escribimos, le habría quedado lo siguiente: la ecuación que habrían tenido que resolver es R por I igual 0. Llegan a la conclusión que I vale 0. No puede ser. Soy una Fermi inducida. Yo lo que hice en el apunte, grafiqué la solución, pero también les cambié el valor de L y lo hice después con un cuarto de L. O sea, cambié el valor de la inductancia global para que vieran cuál es la tendencia. Y por supuesto, la tendencia yo lo conozco. Este valor salta. Estos 4, y cada vez que L se va a 0, esto salta más. Pero la constante de tiempo del circuito se viene a 0. Por la definición de todo. Por lo tanto, lo que ocurre en realidad, si el efecto autoinductivo es muy pequeñito, es 0, pega un salto y se va a 0. Si ustedes tuvieran un amperímetro, un instrumento con una aguja, lo que uno ve es pega una patada nomás y no hay nada. Entonces, si te impresiona, entonces lo mejor sería como calcularlo todo y al final hacerlo desde cero. Claro,
Para entenderlo hay que suponer que existe, hacer trabajo de calcularlo bien y tratar de ver el proceso de límite cuando va a ser. Y ahí se entiende muy bonito cómo la constante de tiempo se achica y esto sube y baja rápido. Bonito el efecto. ¿Ya? Porque en general lo que hace es subir y bajas suavemente. Si el L es muy grande, este baja cada vez más suave. ¿Ya? Y la otra pregunta que uno puede hacer, que puede hacerse también es muy bonita, es ¿cuánta carga circuló? También se lo grafiqué, porque eso es muy bonita porque la cantidad de carga que circula es finita. Y esa depende del valor de la resistencia que hay en la espina. Y también, y del tau. Entonces, se va al valor límite más lento o más rápido. En mi gráfico ustedes lo pueden ver. Esa es la dinámica del problema. Falta calcular cuánto vale M. Perdón, aquí está bien. Escribí aquí. No, porque está mal. No, a ver, esto es 0, es. Sí, es que después ¿quién va a dejar de porque el corriente tiene que ser corriente al otro lado, así que tiene que ser una razón entre circunstancias. M partido por L. Ya, entonces, después hay que meter, si uno quiere hacerlo explícitamente, L se los calculé en el apunte, L se los dejé como de tarea. Esto es más difícil. Calcular el coeficiente de autoinducción o inducción hacia propia de una espira cuadrada es más difícil, y por eso no lo utilizo. Así que este es un problema, denle vuelta porque está en la esencia de para qué sirven todas estas cosas. Como a través de los flujos uno directamente pues, puede determinar la evolución de los sistemas. Y esto es lo que uno ve que ocurre, si eso es lo mismo. En los apuntes, probablemente en la próxima clase se los voy a repasar. Hay otro ejemplo de bobina, calcular la inducción propia bobina y la mutua. Esa es muy simple, porque el cálculo siempre lo van a ver y después una aplicación en el transformador que también es muy interesante. Bueno, en eso quedamos hasta el jueves.